Gloria a Jesús. El Señor, Él se fue, pero no nos dejó solos. Nos dejó su Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Y en esta mañana vamos a estar hablando, como le dije, sobre un componente de el Espíritu Santo, y es de el gozo. El gozo del Señor en nuestras vidas. Amén. Y vamos a ir, tengo algunas porciones bíblicas, si no puede buscarlas rápido, sí las puede anotar. Y vamos a ir a Gálatas. Gloria a Jesús. Esta es una porción bíblica que quizás nos conocemos todos, ¿verdad? Pero vamos a la palabra. Gálatas capítulo 5 y el verso 22. Gloria a Jesús. Y dice, y leemos la palabra y toda la palabra que se lea en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Así que aquí tenemos el segundo componente del fruto del Espíritu de Dios, y es el gozo. El gozo, en hebreo hay unas cuantas palabras que en el hebreo bíblico antiguo hay unas cuantas palabras que se traducen. Una es simha, sazón, hil, y en el griego está shara o jara, eufrosune y agaliasis. Esas son en el griego. Y según el diccionario de la Real Academia Española, gozo del latín gaudium es un sentimiento de complacencia o la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Alegría del ánimo, deleite, placer, júbilo, o una emoción intensa y placentera. Gloria a Jesús. Ahora, del significado bíblico, dice, se considera que el gozo es una virtud. La alegría y complacencia que siente el cristiano del reino de Dios y su justicia es producido por la acción del Espíritu Santo y no de factores externos que provocan felicidad. Alabado sea el Señor. Y vemos aquí, hermanos, que el fruto del Espíritu está compuesto por 9 componentes. Y no podemos tener uno y dejar a otro como menos importante. Necesitamos tener esos 9 componentes para que esté completo el fruto del Espíritu en nuestras vidas. No podemos tener amor, pero no tener paciencia, o no tener bondad, o no tener fe. El hecho es que todos nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, cuando hemos recibido a Jesús en nuestra vida y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, eso fue depositado en nosotros, el fruto del Espíritu. Ahora, nosotros muchas veces somos los que no permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y esos frutos puedan salir a la luz. O pueden haber otras cosas en nuestras vidas que no permitan que esos componentes sean visibles. Gloria a Jesús. Sin embargo, vemos que a través de toda la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el gozo es la manera constante, es una marca constante en aquellos que han decidido seguir a Cristo. Ahora en el Nuevo Testamento, de aquellos que han decidido seguir a Cristo, es una marca en nosotros, algo que nos distingue, que nos hace diferentes de las demás personas. El experimentar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Como cristianos individualmente debemos experimentar el gozo. De igual manera, como comunidad de fe, siendo cada uno de nosotros miembros de una congregación, ahí juntos,
mientras estamos en relación como cuerpo, también debemos experimentar el gozo en nuestras vidas. Gloria a Jesús, aleluya. Y podemos experimentar esa alegría permanente. ¿Por qué razón? Porque no está basada en factores externos, en cosas que quizás podemos nosotros hacer para sentir ese gozo. No. Eso no está basado en eso. Está basado en la eterna y segura relación del Hijo de Dios con su Padre Celestial. En eso está basado el gozo que nosotros debemos tener en nuestros corazones. No está basado en nada externo que nosotros podamos hacer. Gloria a Jesús, aleluya. Y me gustaría leerle una ilustración también que tengo aquí, que va de la mano con esto. Gloria a Jesús. Dice: mientras que un hombre en el tercer siglo estaba anticipando su muerte, escribió estas últimas palabras a un amigo. Es un mundo malo, increíblemente malo, pero he descubierto que en medio de él hay un pueblo santo y quieto que han aprendido un gran secreto. Ellos han encontrado un gozo que es 1000 veces mejor que cualquier placer de nuestra vida pecaminosa. A pesar de que han sido despreciados y perseguidos, no les importa. Son maestros de sus propias almas, han vencido al mundo, y esta gente se conoce por cristianos, y yo soy uno de ellos. Amén. Así que, ¿por qué puede decir él esto? Dice que han vencido al mundo, estas personas que tienen gozo en su corazón, pero es porque Jesús venció y su victoria es nuestra victoria, y en él nosotros tenemos seguridad y vida plena. Gloria a Dios, aleluya. Así que el gozo de Dios debe existir en todo aquel que es un hijo de Dios, que ha recibido que tiene el Espíritu Santo en él. Gloria a Dios. Hermanos, sin importar las circunstancias. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de la felicidad, porque no podemos confundir gozo y felicidad. El gozo es un componente del fruto del Espíritu, y la felicidad viene o proviene de causas externas y es de carácter terrenal. Aumenta o disminuye a medida que cambian nuestras circunstancias. Sin embargo, el gozo del que se habla como fruto del Espíritu Santo es la visión alegre de una persona que conoce a Dios y se da cuenta o reconoce que el seguirlo a Él da plenitud a su vida. Y entonces este sentimiento, este gozo, esta alegría rebosa en la manera en que nos comportamos. Gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor. Pero ¿qué sucede? Que no podemos olvidarnos, estamos en un mundo caído, en un mundo, gloria a Jesús, en el que el dolor, la tragedia, el caos, los problemas, la economía, muchas cosas están pasando. Y a muchos, lamentablemente, porque si decimos del mundo, pues el mundo que no conoce a Dios, pues ellos están en desesperanza. No tienen nada ni a nadie quizás en qué aferrarse, solamente en las cosas que le producen felicidad momentánea a ellos. Pero nosotros los cristianos que tenemos a Jesús, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, no debemos sentirnos en desesperanza, ni debería ser difícil en nosotros tener una vida de gozo, porque el Espíritu Santo está en nosotros y nuestra esperanza plena y segura es en la persona de Jesús. Sin embargo, a muchos se les hace difícil experimentar, encontrar ese gozo, sentirse gozoso y experimentar y vivir la plenitud de Cristo en sus vidas. Alabado sea el Señor. Y ese gozo, esa paz,
todo eso, ese amor, todo eso fue comprado por la sangre de Cristo. Jesús en la cruz compró todo eso para nosotros, para que ya no vivamos en desesperanza, para que ya no vivamos en dolor, aunque estamos en un mundo caído y podemos padecer. Cualquiera de nosotros no está exento al sufrimiento, pero en Cristo Jesús hay gozo y hay plenitud de vida. Aleluya. Y Jesús mismo en su palabra, Juan 16:33, Él nos dice que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Y si Él venció, nosotros también hemos vencido. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, a veces vivimos dando tropiezos, a veces vivimos como si no tuviéramos esperanza, como no demostrando ninguna clase de gozo, como en agonía. ¿Pero por qué razón? Alabado sea el Señor. Nosotros no estamos exentos de tribulación. Al contrario, Santiago en su carta, Santiago 1:2, nos dice, y me gustaría leérselo, gloria a Dios, Santiago capítulo 1 y el verso 2. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Santiago 1:2 nos dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Amén. Así que cuando estemos pasando, aun cuando estemos pasando por diversas pruebas, debe haber gozo en nuestras vidas. Porque recuerden, el gozo del Señor es el gozo del Señor. No está relacionado con cosas externas, con cosas que son efímeras muchas veces. No depende si estoy enfermo o estoy en salud. No depende si no tengo trabajo. No depende si se me murió un familiar. El gozo del Señor no depende de ninguna de esas cosas. Esas cosas nos pueden causar tristeza, pero no deberían robar el gozo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos da muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Si leemos Hebreos 11, ahí nos da ejemplos de muchos hombres que vivieron, los cuales tuvieron victoria, aún a pesar de que algunos de ellos también le fallaron al Señor, pero hubo victoria en ellos. ¿Por qué razón? Porque vivieron una vida de gozo plena en Dios, a pesar de, y ese es el ejemplo para cada uno de nosotros. Nuestro mayor ejemplo es Jesús. Y hay otro ejemplo en la palabra de Dios que a mí me gusta mucho, y es el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo demostró que el gozo espiritual es posible aún en la adversidad. Y él sí que pasó muchas cosas. Gloria a Jesús. Si usted ha leído el libro de Hechos, por ejemplo, y sus viajes, ahí usted puede ver todas las cosas desde el momento de su conversión, todas las cosas que le pasaron a él. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Como le dije, si usted ha leído Hechos, la historia de la iglesia primitiva, puede ver ahí todo lo que le aconteció al apóstol Pablo. Sin embargo, no lo vemos a él en ningún momento, ni hablando ni viviendo en derrota. Más bien nos da un poderoso ejemplo de cómo vivir en armonía con la gracia que a él había recibido. Y su respuesta en medio de la tribulación era un corazón gozoso. Nosotros hemos recibido la gracia de Dios. Hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la manera en que respondemos a las situaciones, a la adversidad, a la tribulación, va a dejar ver la madurez que tenemos como cristianos. Va a dejar ver nuestra respuesta a esa gracia. ¿Cómo respondemos a la gracia de Dios? ¿Cómo respondemos al sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Lo hacemos con gozo, con alegría, aún a pesar de las situaciones? Alabado sea el Señor. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y me gustaría leerle algunas
del libro de Hechos, hablando del apóstol Pablo, gloria a Jesús, aleluya. Primeramente, el capítulo 16, vamos a hablar un poquito sobre Pablo y cómo él, a pesar de la adversidad, vivió una vida de gozo en el Señor. Hechos capítulo 16, los versos del 23 al 26, y lo vemos aquí, él estaba preso, gloria a Jesús, y el 23 dice, después de darle muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Así que vemos aquí a Pablo y a Silas presos, vigilados constantemente. Y en ese tiempo en la cárcel, ellos no estaban en lamento, ellos no estaban quejándose, no estaban protestando por lo que le estaba aconteciendo. Más bien dice que ellos estaban orando y cantando himnos a Dios. Es decir, que ellos estaban en gozo, ellos estaban en adoración a Dios, en esas circunstancias que ellos estaban pasando. Y en esos tiempos y esas cárceles, eso no era cualquier cárcel, quizá como ahora, que en las cárceles hay de todo. Sin embargo, ellos estaban en gozo. ¿Por qué razón? Porque él entendía la gracia que él había recibido. Él entendía la salvación que él había recibido. Gloria a Jesús. Y su respuesta a la adversidad no tenía nada que ver con lo que él sentía en su corazón por el Dios que lo había salvado. Alabado sea el Señor. Si vamos más adelante aquí mismo en Hechos, capítulo 20, verso 22 al 24, alabado sea el Señor. Lo vemos aquí a él ya, este era en su tercer viaje, y lee así: ahora voy a Jerusalén, llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera, a no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades, de que me esperan cárceles y tribulaciones. Pero a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Aleluya, aleluya. Así que vemos aquí a Pablo, el cual ya el Espíritu, gloria a Jesús, le había confirmado que él iba a estar en cárcel, que iba a estar en tribulación. Pero él dice, a mí eso no me preocupa. Yo lo que quiero es terminar con gozo mi carrera. Eso es lo que había en su corazón. Alabado sea el Señor. El capítulo 21, el verso del 10 al 13, también dice: durante los días que allí permanecimos, un profeta llamado Ágabo llegó de Judea, pues venía a vernos. Ágabo tomó el cinto de Pablo, se ató con él las manos y los pies, y dijo: el Espíritu Santo ha dicho, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán a los no judíos. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea le rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿por qué lloran? Se me parte el corazón. Por el nombre del Señor Jesús, yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a que me maten en Jerusalén. Como no pudimos convencerlo, dejamos de insistir y le dijimos que se haga la voluntad del Señor. Así que vemos, hermano, este ejemplo es el ejemplo de una persona que tiene el gozo del Señor en su vida.
en su corazón. No importa la circunstancia, no importa que ya él sabía las cosas que le iban a suceder, pero él sabía que había una encomienda que Dios había puesto en sus manos. Había algo que Dios había puesto en sus manos para hacer, y su deleite y su alegría estaba en completar eso que Dios puso en sus manos. Y es un ejemplo para cada uno de nosotros. De seguro, cada uno de nosotros tiene una situación, muchas cosas pasando. Pero Dios ha puesto algo en nuestras manos para hacer. Y el gozo que Él ha puesto en nuestros corazones va más allá, mucho más allá de cualquier circunstancia. Aleluya. Él depositó en nosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sea nuestro ayudador. Él dijo, me voy, pero no los voy a dejar solos. Les voy a dejar al Espíritu Santo. Así que no estamos solos. A veces, gloria a Dios, a veces nuestra respuesta, gloria a Jesús, a la aflicción no es lo que Dios espera de nosotros. Gloria al Señor, aleluya. Me gustaría también leerles en Filipenses, gloria a Jesús, Filipenses capítulo 1, gloria a Dios, los versos del 12 en adelante dice, y continuamos hablando de Pablo. Este es el ejemplo de Pablo, que era un hombre igual que nosotros. Dice, quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio. Y estas cartas de Filipenses, al igual que Efesios, Colosenses y Filemón, fueron escritas desde la prisión. Desde allí, él continuaba evangelizando, continuaba escribiendo, continuaba al pendiente y al tanto de congregaciones, de hermanos. Él no estaba sentado lamentándose, quizá esperando el momento de morir, ¿verdad? No, él estaba trabajando en la obra del Señor en medio de su situación. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. A veces estamos en una situación y nos quedamos sentados a ver que se resuelva el problema. Pero Dios no está esperando que nosotros nos sentamos a esperar que la situación se resuelva. Dios quiere que continuemos haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer aún en medio de la situación. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor nos permite mantenernos activos en relación con Dios a pesar de las circunstancias. Porque no viene de nosotros. No es algo momentáneo, no es algo que viene de situaciones externas, sino que viene directo de Dios. Y aquí Pablo dice, quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos Gloria a Jesús. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar la palabra sin temor. A decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia o por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones, pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender al Evangelio. ¿Qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Así que él estaba gozándose aún en la prisión. ¿Por qué? Porque él estaba cumpliendo con lo que Dios le había enviado a hacer. Y no solamente eso, sino que al muchos ver lo que estaba sucediendo con él y la respuesta de él ante la aflicción, ante la adversidad, ante los golpes que recibió, todas esas cosas que le pasaron, dice que esto animó a otros hermanos también. Así que la respuesta de nosotros a la aflicción debe ser gozo, porque eso animará a otras personas. Eso dará testimonio ¿de qué? De quiénes somos nosotros en Cristo Jesús.
Alabado sea el Señor. Y la palabra de Dios nos dice que todos estos ejemplos que la Biblia nos ha dejado, que Dios nos ha dejado en su palabra, fueron escritas para nuestra enseñanza. ¿Para qué? Para que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. El problema es que muchas veces no prestamos atención al consejo bíblico para nuestras vidas. Muchas veces queremos vivir un evangelio basado en una emoción momentánea. Y la palabra de Dios claramente nos dice que nosotros los cristianos vivimos por fe y no por vista. Alabado sea el Señor. ¿Por qué razón? Ahora mismo estamos aquí en este servicio, pero cuando terminemos aquí el servicio, tenemos que volver a las cosas cotidianas que tenemos que hacer. Tenemos que volver a las situaciones quizás que tenemos. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor nos permite continuar hacia adelante, enfrentando todas las situaciones que vengan, porque nuestra esperanza está basada en Él, no en situaciones ni en cosas momentáneas. Gloria a Jesús, aleluya. Y hablando de esto, del gozo, hay personas que quizás sienten que han perdido el gozo del Señor. Pero me gustaría darle 3 puntos, gloria a Jesús, de algunas razones por las que esto puede suceder. De algunas razones en que quizás tú no estás sintiendo el gozo del Señor o sientes que lo has perdido. Y debemos recordar que el gozo es parte, componente del fruto del Espíritu Santo de Dios. El primer punto es que muchas veces tenemos un enfoque equivocado. Tenemos un enfoque equivocado. ¿Cómo? Bueno, muchas veces estamos concentrados en el problema, en las situaciones, en la enfermedad, y quitamos la mirada de aquel que nos ha llamado, de Jesús. La palabra de Dios nos dice esto en Hebreos capítulo 12 y verso 2. Hebreos capítulo 12 y verso 2. Gloria a Dios, aleluya. Dice así: fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Fijemos la mirada en Jesús. Muchas veces nuestro enfoque, como les digo, hermano, está equivocado. Está en las circunstancias, está en nosotros tratar de resolver por nuestra propia cuenta los problemas. A veces pedimos oración por una situación, pero mientras pedimos oración por un lado, estamos tratando nosotros mismos con nuestra fuerza, con nuestra energía, resolver esos problemas. Pero ya le estás pidiendo oración, ya le estás pidiendo al Señor que te ayude. Pues permite que el Señor obre en esa situación. Alabado sea el Señor. Miremos al Señor, quien es el autor y el consumador de la fe. El segundo punto es la desobediencia. Muchas veces no podemos disfrutar del gozo del Señor o creemos que lo hemos perdido. ¿Por qué? Porque estamos en desobediencia. Desobediencia. Mira lo que dice Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Muchas veces estamos no haciendo cosas que Dios quiere que hagamos, omisión, y otras cosas estamos cometiendo cosas que también Dios nos dice que no hagamos. Entonces eso lo que hace es que daña nuestra relación con Dios, apaga el Espíritu Santo en nuestras vidas. Recuerda, el gozo es parte del Espíritu Santo de Dios, con el cual nosotros fuimos sellados. Alabado sea el Señor. Estamos
Somos llamados a congregarnos, somos llamados a evangelismo, somos llamados a orar, somos llamados a tener un devocional. Todas estas cosas que, que tenemos que hacer para mantenernos en teniendo una relación saludable con nuestro Padre Celestial, a veces no las hacemos porque nuestro enfoque está solamente en mirando las situaciones. Gloria a Jesús, aleluya. Y esto lo que hace es que rompe nuestra relación con Dios. Muchas veces minimizamos cosas que sabemos que no agradan a Dios. Minimizamos cosas que sabemos que no agradan a Dios y las hacemos. Muchas veces mentimos, muchas veces hacemos muchas cosas a veces que realmente sabemos que no agradan a Dios, que nos ponen en desobediencia. Y eso hace que el Espíritu Santo se eche a un lado mientras nosotros hacemos nuestra propia voluntad. Gloria a Dios, aleluya. Y el tercer punto que le quiero dar es la falta de conocimiento y entendimiento bíblico. En los tiempos en los cuales vivimos, solo podrás mantener el gozo del Señor en tu vida en la medida en que creces en conocimiento de Dios. Escuche bien. En los tiempos en los cuales vivimos, solo podrás mantener el gozo del Señor en tu vida en la medida en que creces en el conocimiento de Dios. Estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos en que hay muchas situaciones. Entonces, ¿cómo vamos a mantenernos viviendo en una relación sana con Dios? Conociéndolo a Él. La palabra de Dios nos dice en Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Isaías 5:13 nos dice que mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento de Dios. A veces queremos estar viviendo una vida cristiana por emoción, por algo que sentimos en el momento. Confundimos a veces las cosas, lo que es adoración a Dios, muchas veces lo confundimos con música. Gloria a Jesús, pero no es así. Dios está llamándonos a relación con Él, a una relación íntima en la cual se puede desarrollar a través del conocimiento bíblico. En estos tiempos en los que vivimos necesitamos eso, entender eso. Y Jesús en Juan capítulo 15 y el verso 11, gloria a Dios, aleluya, nos dice esto. Gloria a Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 15 y el verso 11 nos dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Aquí Jesús no quiere darnos un motivo sino que quiere darnos su propio gozo. Él se dio a sí mismo para que nosotros tengamos gozo. ¿Y cómo es esto? Dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Ahora, si leemos al comienzo del capítulo, los versos 4 y 5 nos dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Así que mientras estemos unidos a Jesús, a Él, quien es la vid y nosotros los pámpanos, podremos seguir avanzando sin desmayar y sintiendo ese gozo en nuestros corazones, hasta que su obra sea completada en nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Y me gustaría leerle en Romanos, gloria a Jesús, alabado sea el Señor. Romanos,
capítulo 15. Gloria a Dios. Romanos capítulo 15 y el verso 13. Dice, que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Así que nos dice que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz. Así que el gozo que nosotros podamos sentir, tener en nuestros corazones, que viene de Dios, es demostrado cuando sentimos gozo, eso rebosa afuera de nosotros, en la manera en que vivimos, en la manera en que respondemos a las situaciones y a la adversidad. Gloria a Dios, aleluya. Por esa razón, mis amados hermanos, esta mañana quiero llamarte, gloria a Dios, a que en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones que todos nosotros podamos tener en este tiempo, no olvidemos que el gozo del Señor está en nosotros. Es parte y componente del fruto del Espíritu de Dios. Que somos llamados, gloria a Jesús, a vivir en gozo. Como a tener esa certeza en nuestras vidas de que Dios está con cada uno de nosotros. Que en Él hay seguridad, que en Él hay plenitud de vida. Que Él no nos ha dejado solo, que dejó su Santo Espíritu con nosotros en estos tiempos. Y dice, no los dejaré solos, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El fin del mundo no ha llegado todavía, pero sí Él nos llama a estar en relación con Él. Y la forma y la manera en que podemos estar en una relación sana, correcta, propia con Dios, es a través de conocer su palabra. Solo así podremos nosotros mantenernos viviendo una vida plena de gozo, de paz con nuestro Padre Celestial. En esta mañana los dejo con esta palabra. Meditemos en ella, releamos las porciones bíblicas y mantengámonos en comunión con nuestro Padre Celestial, porque Él viene pronto. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.